los que provienen del reino animal. Cosas del traductor. Había preferido el bosque con mucho temor. Mantenía el cuándo, el pudo, el finalmente, el sentarse. Roto el hombre. Una mano entre las nalgas desnudas muerde. La asfixia que, luego de estar, el aroma. Hay una ventana que mira a tus manos, las uñas. Este es el ruido que los niños, con un apetito terrible, no pudieron darse cuenta de cuándo o todo desde una rendija. Era difícil hacia así, echándose de espalda y con las costillas entre el frenesí. Que las pequeñitas, que la sangre del vómito, que el hambre. Los niños vieron un pájaro que era un camino. Toda la noche anduvieron por la velocidad. La mujer se ve más, su cosa esa, que inmediato, que en el relato, que el mismo que las detuvo. La casa estaba hecha para él. Separó la espalda del colchón, es decir, el pene del hombre, que así había hablado, del niño y de la casita, de panes, dulces, bombones y, desgraciadamente, los pájaros embonan. Una boca dentro de la otra. ¿Cómo pasó? Él había atraído miradas, observando el brillo de los riquísimos dulces. Una bruja los había ordenado que qué era en realidad qué. Los que provienen del reino animal. Y esto, él hacia ella, horizontalmente, ella perdía más. En aquella espesura la hizo más absoluta, su boca, sus suyos, sus moviéndose ahora a la par, seguramente, para evitar la confusión, la cabeza ladeada e inmóvil, la boca amistosa, el vuelo de aquel pájaro, una derecha. La había invitado a mantener la mano que llevó hacia la parte trasera del nacimiento, confundida ahora con la sangre. La bruja los mataba y los cocinaba para sus piernas, hurgando ¿qué? Algo, y supo comérselos. Que la palabra frenesí, atraer a los niños, ya en su poder entre las cosas esas, es decir, los sellos. La noche y los niños vieron que el amanecer era casi muertos de miedo y de las lágrimas. Da lo mismo. Los huesos de 2 o 3, o tal vez más, criaturas de la muerte, la saliva, el excremento, distinguir qué le pertenecía a quién o ahí. El hombre se había montado en ella, colocando una mano sobre la mejilla entre tantos líquidos y tantos ruidos, encontrar el camino de regreso a la mujer, que en definitiva, viendo los ojos de las fieras, y a cada paso las palabras su sexo, blanco, que volaba y aleteaba en señal de criaturas muy pequeñas, y su cosa esa, sobre cada uno de sus hombros, los movimientos del hombre y las otras confituras muy sabrosas. Los abiertos. Ahí había introducido una a través de mí, la cabeza de él entre las migas que marcaban el torso, y ahí, con cuidado y asco hacia él, vertical. Los brazos que confundidos, que había despegado, que el cuerpo, la mujer que encima, que con su sexo dentro, que el de sus padres, no aparecían. Pudo haber sido la sangre sobre su pecho. Cada una de sus rodillas corrieron hasta la rara casita, pero antes de un mordisco, Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres. Empezaron a oír los chillidos, los cuándo. Otro mensaje por ahí, acá. Y si hay otro más de una vez, sí, más. Jamás lo lejos arremetió tan cerca. Que es una frase bellísima de Vallejo, de César Vallejo. Por allá había otro más. Sí, 2 más. Es difícil describir lo que no se puede imaginar. Gracias. Ahí atrás. Algunas personas huyen de lo mismo, aún a sabiendas de que no podrán escapar. Gracias. ¿Alguien más?
Un mensaje más de este lado, aquí. Son mensajes que se llevan ustedes, les llegan de la taiga y se los llevan ustedes a su taiga. Adelante. Nadie puede saber en realidad por qué se va de casa, ni siquiera, o sobre todo, el que se va. Pero, ¿por qué iría alguien a perseguir al que huye? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Ahí, atrás. Sí. Hansel estuvo aquí. Gretel estuvo aquí. ¿Hubo un lobo alguna vez? ¿Érase que era o habría sido? Gracias. ¿Había alguien más por allá? ¿Alguien levantó la mano o me lo imaginé? ¿Más? ¿No? ¿Más mensajes? Ahí, a un lado. Qué padre, ¿eh? Qué bueno que quieran participar. Recuerdo que quería decirle que al final siempre se revela que nadie sabe a ciencia cierta por qué se va. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se va. Placenta. Que algo había brotado de su boca a través o junto con el vómito. Eso quedaba claro en el resumen que había hecho el traductor de lo dicho por el niño. Que fue solo poco a poco que lo admitieron ellos dos. Algo se movía sobre el colchón. Algo levantaba la cabeza 12 o 13 veces. Algo extendía unos brazos muy delgados y unas piernas muy pequeñas. Unos 15 o 18 centímetros de altura, unos 15 o 18 centímetros de altura, en efecto. Y mientras eso se movía, escapando lentamente y con trabajo de la saliva o la placenta, ellos se miraron, el hombre y la mujer, apenas vestidos, la boca de ella abierta y ahí sobre sus labios la lengua de él, la boca de él, los dedos de él, ahí también, buscando ¿qué? Hurgando dentro, esculcar es un verbo. Que es difícil traducir las palabras que designan las partes sexuales de un cuerpo, especialmente para un niño pequeño, que todo esto podría ser producto de esa dificultad o producto de la imaginación, la del niño, claro, y también la del traductor. Eso tendría que advertirle antes de proseguir con el informe que eventualmente escribiría para un hombre que tal vez existiera. Que la palabra frenesí, él hacia ella horizontalmente, ella hacia él vertical, los brazos que embonan, una boca dentro de la otra, las manos, las uñas. Este es el ruido que proviene del reino animal y su aroma. Hay una ventana que mira a través de mí, la cabeza de él entre sus piernas, hurgando ¿qué? Algo que muerde o que asfixia, que luego de estar ahí el hombre se había montado en ella, sobre su pecho, cada una de sus rodillas sobre cada uno de sus hombros, y que colocando una mano sobre la mejilla derecha le había invitado a mantener la cabeza ladeada e inmóvil, la boca abierta. Ahí había introducido una vez más su cosa esa que así había hablado el niño y que de inmediato en el relato mismo de las cosas el traductor había preferido el uso de las palabras su sexo. Seguramente para evitar la confusión entre las cosas esas, es decir, las criaturas muy pequeñas y su cosa esa, es decir, el pene del hombre. Que mientras esto acontecía mantenía el hombre una mano entre las nalgas desnudas de la mujer, que en definitiva, viendo todo esto desde una rendija, era difícil distinguir qué le pertenecía a quién o qué en realidad era qué, pero que los movimientos del hombre aumentaron de velocidad y la inmovilidad de la mujer se hizo más absoluta, su boca, sus costillas, que entre el frenesí, que entre tantos líquidos y tantos ruidos no pudieron darse cuenta de cuándo o cómo pasó. Él había traído hacia sí, echándose de espalda, y con la mujer encima, con su sexo dentro del suyo, moviéndose ahora a la par, empezaron a oír los chillidos. Cuando él separó la espalda del colchón, cuando pudo finalmente sentarse, se llevó la mano hacia la parte trasera del torso y de ahí, con cuidado y asco confundidos, había despegado el cuerpo de 2 o 3 o tal vez más criaturas pequeñitas. La sangre del vómito, que bien pudo haber sido la sangre del nacimiento, confundida ahora con la sangre de la muerte, la saliva, el excremento o las lágrimas, da lo mismo.
los huesos rotos. ¿Había pasado todo así? Imposible saberlo con toda certeza. Los niños son informantes poco confiables. Las habilidades lingüísticas de un traductor nunca son perfectas, o no lo eran las de este en todo caso. Y luego, por supuesto, estaba la cuestión de mi oído, impresionable por decirlo menos, justo después de haber visto a través de la ventana de la realidad al otro niño del bosque. El deseo entre una cosa y otra, el deseo de los cuerpos y al mismo tiempo el deseo de narrar los cuerpos. Pero tú sabes que eso no existe, ¿verdad? Había insistido el traductor cuando el niño hubo terminado su relato. ¿Sí existe? Había insistido él, sin pestañear, mirándolo de frente. Aquí. Recuerdo sus pequeñas manos, una dentro de la otra. Un poco después, sus dedos entrelazados, las uñas rotas y sucias, las mejillas sonrosadas más a causa del frío que del sol. Recuerdo, sobre todo, la pregunta: ¿y por qué imaginé que todo se reduciría a encontrar a una mujer en un lugar lejano y a decirle, ven? Recuerdo cómo pasé mis dedos por entre el cabello del niño, cómo sostuve mis manos por unos segundos sobre la parte posterior de sus hombros antes de dar la vuelta y salir una vez más por la puerta que daba hacia el bosque. Alcé la cara y respiré hondo. Un pueblo donde los niños miran por las rendijas. Avancé cautelosamente entre algunos árboles. El ruido de las suelas sobre las ramas secas me mantuvo alerta. Toqué la corteza de algunos troncos y arranqué algunos pedazos sin darme demasiada cuenta. A veces la desesperación obliga a llevarse cosas a la boca, a veces el aburrimiento. Lo hice así, la probé. La taiga sobre las muelas, combinada con mi saliva, me la tragué. Recuerdo la casita alumbrada que vi cuando volví la vista atrás. Recuerdo que justo en ese momento empezó a nevar otra vez. Muchas gracias. Hicimos este experimento.